Hola, ¿qué tal? Este es su programa Salud y Belleza con Sergio Cedillo. No es cierto. Estoy de regreso con su programa Una Semana, un Libro. Y les agradezco a aquellos que han estado pendientes y preguntando por qué no había salido Una Semana, un Libro. Y la verdad es que no lo había hecho por ser un lector indisciplinado. Había empezado muchos libros y no había concluido ninguno. Y pues mi productora Betty Boop junto con Manuel el Cancerbero del Sistema Michoacano de Radio y Televisión me habían impuesto un castigo, y hoy que ya fue levantado ese castigo, pues me permiten volver a grabar este podcast que a mí me encanta realizar. Hoy vamos a comentar un libro que como todos los que platico con ustedes, queridos eh, eh, lectores y queridas lectoras, que siguen este podcast, pues me gustó, me envolvió y aborda a uno de los personajes muy presentes en la historia mexicana, y yo diría que también en pensamiento colectivo hasta nuestros días. Incluso es utilizado su nombre o una derivación de su nombre para un adjetivo calificativo, y me refiero a Malitzin, que fue una mujer trascendental, no solamente en ese momento histórico de la conquista de el actual territorio de México, o de una parte del territorio de México. Me parece que es una mujer que marca a toda nuestra historia. Este texto se llama Malitzin, una mujer indígena en la conquista de México, de Camila Townsend. Es un texto, digamos, es una biografía, en mi perspectiva, muy bien armada, que enfrenta un conjunto de dificultades y en mi opinión la sortea muy bien. La primer dificultad que se enfrenta la autora es la recopilación de información sobre esta mujer. Ella tiene que ir reconstruyendo a partir de un conjunto de elementos. Algunas son inferencias, otros a partir de estudios, pero me parece que el texto arranca muy bien ubicándonos el momento de nacimiento de Malitzin o Marina, o los distintos nombres que tuvo. Y así arranca el texto. Dice: cuando era niña, antes de saber cuál sería su destino, vivió entre gente de cultura náhuatl, y en ese mundo se cantaba una especie de lamento de mujer en el que hablaba una concubina cautiva. Ah, madre, me estoy muriendo de tristeza aquí en mi vida con un hombre. No puedo hacer bailar el uso, no puedo lanzar la vara. En su nueva vida de esclava, los sentimientos de Malitzin se habrían parecido a eso más de una vez, pero es muy probable que, como tantos cautivos, procurara concentrarse en su trabajo y agachar la cabeza. La muchacha, que no fue consultada y solo lo hizo lo que le ordenaron, nunca hubiera podido adivinar que pronto uno de sus nombres quedaría grabado en la historia del mundo y sería recordado por más de 5 siglos, o que ella misma llegaría a significar tantas cosas distintas por tantas gentes diversas, que la verdad sobre ella y la historia sería ya inalcanzable. Dado el aplomo y la inteligencia que le atribuyeron los que la conocieron, si alguien se lo hubiera dicho, quizá le habría dado risa, pues ella sabía que simplemente estaba sobreviviendo lo mejor que podía en una vida de lo más común y corriente. Y lo que en esta primera parte del texto nos va dando este primer bosquejo, y hace una similitud, me parece bastante puntual, porque dice en el primer capítulo, que intitulado El reino del pelícano: en febrero del año 1500 nació en la ciudad flamenca de Gante un príncipe cuyo nombre iba a resonar en el mundo entero antes de que cumpliera 20 años de edad. El día en que vio la luz, los médicos dieron gracias a Dios y los mensajeros salieron deprisa para llevar la noticia a sus abuelos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, pues ya entonces se sabía que el recién nacido era un probable sucesor al reino unificado de España, que aquellos se empeñaban en forjar. Lo llamaron
Carlos en la lengua de su madre. Su Majestad el Príncipe Carlos todavía no abandonaba su ropa infantil por el atuendo más varonil que usaría a partir de los 5 años, cuando nació otro bebé en un lugar que bien podría haber sido la otra cara del mundo. Tan lejos estaba aún de las intrigas de las cortes europeas. Era una niña, nacida en un cuarto en penumbra que daba al patio intensamente luminoso de una casa que se alzaba cerca de uno de los meandros del río Gris, en un lugar llamado Coatzacoalcos, próximo al gran mar del Golfo de México. La partera pronunció una oración que en su sustancia decía algo así: habrás de estar dentro de la casa como el corazón en el cuerpo, no habrás de andar fuera de casa, no habrás de tener costumbre de ir a ninguna parte, serás la ceniza con que se cubre el fuego, serás las piedras del hogar. Cortó el cordón umbilical y lo amarró cerca del cuerpo del bebé, con mucho más cuidado y precisión y limpieza que su colega de Gante. Aunque la niña no era nadie importante, muy probablemente tomó el cordón que había cortado y, como el bebé era niña, lo enterró muy bien en el piso de tierra dura, junto al hogar. Aquí te planta, aquí te entierra nuestro Señor, aquí habrás de fatigarte, aquí habrás de cansarte, tu oficio será traer agua, moler maíz en metate, aquí habrás de trabajar, aquí habrás de sudar, al lado de la ceniza, al lado del hogar. Al final, la niña no se quedaría al lado del hogar para siempre, como casi todas, sino que recorrería amplio mundo mesoamericano. Llegaría a conocer muy bien el nombre del rey Carlos I, después llamado emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, y por sus propias razones exhortaría a los indígenas a obedecerlo. Pero ninguno de los adivinos consultados en su nacimiento pudo predecir estas cosas, por más ansiosos que estuvieran de aplacar a los dioses y de preservar el mundo soleado y bien ordenado al que la niña estaba llegando. Y Camila Townsend aquí nos va guiando por esta biografía que de entrada explica el momento en el que nace, cómo era ese mundo mesoamericano, cuáles eran, digamos, el papel de la mujer, cómo estaban organizada la sociedad y sobre todo pues nos va dando estos elementos para comprender en realidad en qué contexto nace, cuál es la perspectiva o cuál sería el futuro que podría tener una mujer como Malitzin en ese mundo mesoamericano. Y digamos que no anunciaba nada que le permitiera a ella suponer o siquiera soñar que pudiera alcanzar la posición que la historia le daría o que ella misma asumiría en los años de juventud y de madurez. Y aquí, por ejemplo, nos explica Camila Townsend. Las diferencias de estatus entre las mujeres de una casa se expresaban claramente en la suerte deparada a sus hijos. Todos los hijos nacían libres, aún los de la esclava más significante. Ninguno era considerado ilegítimo en el sentido europeo de la palabra, ni desprovisto de derechos. Pero ¿qué les deparaba a las mujeres? Dice: las mujeres nahuas ocupaban un amplio espectro de posiciones sociales y políticas y a menudo tenían que luchar e intrigar para conservar su lugar. Una mujer traída a la casa de su esposo en tiempos de guerra, aunque perteneciera a un altépetl poderoso, por tanto se hubiera casado en una ceremonia oficial, o una mujer llegada como ofrenda de un altépetl débil para evitar un baño de sangre, podía recibir un trato tan malo y quizá peor que una tlacoli, es decir, una sexoservidora, claramente comprada pero nacida en una familia local de buena fama y que hubiera atravesado tiempos difíciles, o que una muchacha cualquiera que por haber atraído en el mercado la atención del señor principal del linaje se hubiera visto obligada a entrar en su casa como concubina. Ninguna de ellas tendrían muchas esperanzas de que sus hijos heredaran, aunque en tiempos de bonanza se podía apuntar más alto, pero cada una podía maniobrar a diario para mejorar su posición relativa entre las mujeres. Y todas buscaban aumentar el estatus de sus propios hijos. Las mujeres convivían en la única área bien iluminada, el patio común que compartían, donde trabajaban juntas, bromeaban
y se ayudaban unas a otras en el cuidado de los niños pequeños. Vivían juntas durante años, compartían los tiempos buenos y los malos, y de esa material estaba hecho el amor. Por otro lado, día tras día enfrentaban rivalidades dolorosas y amenazantes, y tenía que aprender a sublimar su ira. Existía en aquel tiempo, por lo menos en el Valle Central, un género popular de canciones cuya protagonista, representada por el cantante, era una concubina de rango relativamente bajo. Por momentos cantaba con alegría los placeres de su vida, celebraba el sexo y los hijos, las tareas compartidas, hilar y tejer, bailar. Cita la autora: añoro las flores, añoro los cantos, aquí donde hilamos, en nuestro lugar de costumbre, entono las canciones del rey, las refuerzo juntas en un hilo, como trenza de flores. Es para enfurecerse, es para romper el corazón, aquí en la tierra. En veces me preocupo y me angustio, me consumo de rabia, en mi desesperación, de golpe digo: niño, preferiría morir. Que este es otro de los elementos que hay que destacar del texto. La autora incluye una serie de poesías náhuatl escritas en Chalco, y digamos, ese complemento que hace el libro tremendamente envolvente, porque no solamente nos da una biografía, sino también las cantos y poesías del mundo prehispánico. Dice después, pues ella, Malitzin es vendida, y dice: nunca sabremos cómo trataban a Malitzin en casa de sus amos, ni se les guardó rencor a sus captores. Es de suponer que los putanes, aunque fuera solo para preservar la paz y la armonía en la casa, trataban a sus esclavas con cierta humanidad. Sin embargo, es un hecho que los esqueletos antiguos encontrados en una zona maya, donde ciertos aspectos se veneraba a las mujeres, muestran que no comían tan bien como los hombres y que tenían una vida más breve. Eso también vale para las mujeres de la élite y con más razón, por supuesto, para las esclavas. Sus estatus afectaban su vida real de la manera más inmediata. Bueno, y después, digamos, la autora va trazando, digamos, otro relato en paralelo, que es la llegada de los españoles al territorio que hoy conocemos como México, ¿no? Y es un segundo capítulo intitulado Los hombres de los barcos. Y aquí me parece que la autora también aporta algo en lo cual me parece que es importante y destacar, que es quitar esta idea de que las naciones prehispánicas veían como especie de dioses a los españoles. Y junto con otra biografía que hay sobre Moctezuma, pues nos dicen lo contrario, que las naciones prehispánicas tenían muy claro que eran hombres de carne y hueso, que podían morir, y que sin tener un conocimiento profundo sabían muy bien que eran conquistadores, que estaban volcados a la obtención de riquezas, y que había que tratar con este tipo de personajes, que podían matar a los primeros que llegaran, pero que tarde o temprano iban a llegar otros tantos, y que el enfrentamiento iba a ser inevitable. Y eso creo que por otra parte también nos muestra a los conquistadores españoles con todas estas sombras. Yo no utilizaría tanto luces, sino estas sombras de fanatismo, de violencia, pero por otro lado esta capacidad para poder entender ese mundo que era tan desconocido para ellos como para los propios indígenas. Eran también desconocidos los españoles, y que los españoles comprenden muy bien, y justo ahí es el papel destacado de Malitzin, ¿no? Cuando la situación por la que lleva a que Malitzin conozca a Cortés, pues es muy conocida, en el sentido de que pues es entregada como parte de una especie como de ofrenda o de regalos que le dan a Cortés, ¿no? Pero ahí Malitzin es donde empieza a revelarse como
este personaje que va a trascender a la historia. Dice, Malitzin, que además de traducir también explicaba, entendió que Moctezuma tenía enemigos, o por lo menos tributarios muy renuentes, en su patio trasero. Era exactamente lo que necesitaba saber. Si conseguía reclutar a algunos de ellos para la causa española, ello le permitiría proseguir su camino hasta la corte de Moctezuma. Aún sin su permiso, sin la menor duda le preguntó a Malitzin si pensaba que era posible, y ella probablemente le contestó con confianza que siempre había quien estuviera dispuesto a hacerle la guerra a Moctezuma, pues realmente, como lo sabía ella, el monarca empleaba la mayor parte de su tiempo en aplastar rebeliones y tratar de torcerles el brazo a los que todavía no habían sojuzgado. Entonces, aquí vemos, insisto, a un personaje, a una mujer que tiene muy claro el papel histórico que va a jugar. No sé si en esta perspectiva de trascendencia, pero sí que está en un momento clave en el que los conquistadores españoles necesitan comprender ese mundo y ella se convierte en esa llave, primero como traductora y desde luego en la explicación de la correlación de fuerzas del mundo prehispánico. Y ahí vamos bailando como Malitzin va adquiriendo un papel importante, ¿no? Porque no solamente explica a los conquistadores, sino también sirve como, digamos, cumple un papel, podríamos decirlo, un papel como diplomática o como vocera del propio Cortés. Dice, ahora bien, si por muchos motivos Marina pertenecía al grupo de la gente que siempre había vivido de este lado del mar, otros aspectos la hacían claramente diferente. Al dirigirse a ella, los visitantes indígenas entendían que representaba a una entidad extranjera hasta entonces desconocida. Al parecer, los forasteros vestidos de metal representaban a la misma entidad. Cuando los visitantes volteaban hacia Cortés y aunque no entendiera nada, le hablaban directamente y a él también le decían Malinche. Y cuando finalmente otro español empezó a aprender la lengua y se puso a conversar con ellos, lo llamaron por el mismo título. Más tarde los nativos desarrollarían sus propias teorías en cuanto a quién representaba a los tres. Pero mientras tanto Malitzin fue el punto de referencia inicial. Las otras personas de su bando solo se podían ubicar y entender en relación con ello, pues ella era la vocera. Había sido elegida por los españoles para hacer declaraciones a nombre del grupo en su conjunto. Para los nahuas ese era el meollo del asunto. La palabra designada a un gobernante, tlatoani, significaba literalmente el que habla. Malitzin no era gobernante, pero probablemente había momentos en que daba la impresión de tener poderes análogos. En el mundo indígena, los sacerdotes, hombres y mujeres, también eran voceros que expresaban la retórica sagrada transmitida por generaciones y recordaban a sus oyentes su obligación de seguir los caminos del deber y preservar su universo. De otra manera, se hundirían en el caos. Entonces tenemos aquí ya no solamente a una mujer que está al lado de Cortés traduciendo, explicando, sino que juega el papel de vocera, de interlocutora y también, digamos, de negociadora en ese entramado complejo del mundo prehispánico. Y desde luego no menos, difícil o menos sin menos complicaciones, el reto que tenía Cortés al también ser él un rebelde que había roto con las autoridades establecidas en Cuba, ¿no? Y aquí hace un análisis, me parece muy interesante, sobre el famoso lienzo de Tlaxcala. Dice, en cada ciudad los tlaxcaltecas combaten al lado de los españoles, y la persona de Malitzin es el símbolo de esta alianza. Los hombres lucen en la cabeza la cinta torcida de color rojo con blanco que supuestamente usaban todos los señores de Tlaxcala, y ella también viste de blanco y rojo, muchas veces con un borde rojiblanco retorcido en su manta o su falda.
Cuando está representada del lado de doña Luisa, la hija de Jicotencatl, es particularmente llamativa la decoración idéntica de sus faldas. Escena tras escena, los españoles están entre las manos confiables de indígenas. Si alguna pintura elaborada por los indios debía despertar la gratitud de los españoles, serían estas. Luego, me parece que este desarrollo de la biografía va colocando a Malitzin en ese proceso complejo que fue el avance de Cortés hasta Tenochtitlan, y cómo va pues estableciendo digamos estos pactos con quienes serían también claves para la conquista o la caída de México Tenochtitlan. Y también lo plantea pues la relación con Moctezuma, ¿no? Cómo ella juega este papel también en ese momento clave, tanto primero la recepción de los españoles y la posterior salida y el regreso que concluirá con la caída de la Ciudad de México, Tenochtitlan, así como el resto de ciudades tributarias que terminarían aliándose o enfrentando al poderío español junto con la coalición indígena que lo acompañó. Y dice: todos los análisis de las declaraciones de Moctezuma son puras conjeturas. Es imposible medir el grado de fidelidad de las versiones de sus futuros vencedores. Si vale la pena hacer esos análisis es solo para socavar la tendencia a aceptar sin más esos discursos como hechos y para guardar en mente que los españoles tenían todas las probabilidades de malinterpretar por ingenuidad o por interés lo que fuera que realmente dijo. La realidad es que si nos preguntamos qué estaba pensando Moctezuma mientras escuchaba sentado en su sitial las palabras de Malitzin, lo único que puede guiarnos son sus acciones pasadas y futuras. Sabemos que había pasado el mes anterior juntando toda la información posible después del avistamiento del primer navío en 1517. Había ordenado una constante vigilancia de la costa. Cuando la expedición de 1519 tocó tierra, mandó pintores con el cargo de traer un registro completo de todo lo que vieron. A pesar de todo su aparato de recolección de información, sin embargo, Moctezuma tenía un problema de fondo, porque su marco de referencia no era tan amplio como el de los españoles. Según un relato posterior y quizá apócrifo de un anciano, Moctezuma mandó a pedir sacerdotes y sabios de diferentes partes del reino que consultaran sus libros y sus tradiciones y le dijeran quiénes eran esos forasteros, pero no pudieron encontrar nada al respecto en sus recuerdos ni en sus archivos. Un solo vidente dijo algo útil, ya que describió correctamente la fuerza de los españoles y afirmó que los primeros exploradores solo habían venido a descubrir el camino y que otros prontos los seguirían. Y eso es lo que también, como ya lo mencioné, me parece muy interesante del libro. Colocar como un complejo juego de poder, digamos, la conquista española, y no en esta idea propagada por algunos, sobre todo quienes pretenden ensalzar a la invasión española, pues como una conquista derivada o que fue provocada por el fanatismo de Moctezuma. No, me parece que coloca en la dimensión de un gobernante que por un lado encabeza un imperio poderosísimo, uno de los más poderosos en ese momento, al menos en el continente americano, que está sostenido por la violencia, por la obtención de tributos, y que a la llegada de los españoles representa la oportunidad de estas naciones sojuzgadas para cobrar esas afrentas. Y por otro lado, me parece que también coloca, sin exaltar o ensalzar demasiado la figura de los españoles o de los, el contingente encabezado por Cortés, y colocar en ese juego complejo, en este esquema complejo, a Malitzin. Dice: la presencia poderosa y carismática del capitán descansaba en buena medida en su capacidad de entender lo que estaba pasando en su entorno y de obtener comida y alojamiento para sus hombres sin mayor dificultad. Por tanto, viajar sin ella era imprescindible, impensable. Todas las demás mujeres se quedarían en la ciudad. Cortés salió de Tenochtitlán a caballo
pero la mayoría de los miembros de la expedición, Malitzin incluida, desandaron su camino del altiplano a la costa a través de los pinos a pie. Es decir, es, insisto, no solamente un personaje que sirve de traductora, sino es alguien que le ayuda a comprender, a entender qué era lo que estaba pasando, qué era lo que vivía todo ese conglomerado, esa playa de naciones que estaban enfrentadas con lo que se conoce como la Triple Alianza o México, Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Cómo esas naciones podían sumarse y cómo así lo hicieron, ¿no? Y ver cómo ella juega ese papel clave, insisto, en que pues sin ella, podría decirse, no habría podido concretarse la conquista, al menos la encabezada por Hernán Cortés y la coalición indígena que lo respaldaba. Quizá hubieran llegado otros conquistadores, otros personajes, pero digamos, el papel que tuvo Malitzin fue clave. Y después, bueno, pues va mostrándonos todo este momento complejo y además que sigue a la salida de Tenochtitlán después de la matanza en el Templo Mayor por parte de Pedro de Alvarado. Y cómo ella permanece también ahí junto a él, cómo permanece con él, y es también nuevamente clave para la estrategia que sigue y que va a derivar en la caída de México Tenochtitlán. Dice, cuando finalmente pudo volver a montar a caballo, sabía lo que tenía que hacer. Quizá Malitzin se lo había explicado todo, quizá había entendido por sí mismo la situación, o las dos cosas juntas. Por muy tentador que fuera a corto plazo, replegarse hacia la costa no servía de nada, solo prolongaría sus dificultades. Los españoles tenían que volver a demostrar fuerza de sus armas y de inmediato se dedicaron a lanzar ataques a caballo contra pequeños poblados que no se les sometían. Y bueno, pues digamos que continúa, ¿no? Continúa tras la caída. Aquí vuelvo a citar a la autora. Dice, parece claro que Malitzin tuvo un papel esencial en el desarrollo de las negociaciones y cabe suponer que sin ella los mexicas derrotados, a no poderse dar a entender de los vencedores, hubieran sufrido aún más. Pero no vayamos a caer en imaginaciones románticas. Nadie le agradeció sus esfuerzos. Por el contrario, los mexicas los mexicas la veían como a cualquier otro enemigo. Los suyos son los únicos registros indígenas que se expresan contra ella una sutil hostilidad. No hay por qué sorprenderse, provenía de una región lejana y ellos consideraron la tierra de bárbaros. Era una antigua esclava y ahora daba órdenes a hombres que apenas unos años antes no le hubieran concedido más atención y respeto a cualquier otra bonita prisionera de guerra. Los ancianos de 1550 hablaron en el colegio de Tlatelolco, la describieron transmitiendo con brusquedad, casi con violencia, la exigencia de Cortés, que quería que los vencidos buscaran en los canales de oro perdido durante la noche triste. Al final, Cuauhtémoc presentó algún tesoro por medio del dirigente del más alto rango después del Tlatoani, cuyo título tradicional era Cihuacóatl. Malitzin respondió, dice el capitán, ¿eso es todo? Entonces el Cihuacóatl. Quizá alguno del pueblo lo haya sacado, pero lo vamos a investigar, nuestro señor, el capitán lo volverá a ver. De nuevo Malitzin, el capitán dice que tienen ustedes que presentar 200 barras de oro de ese tamaño. Mostraba la medida de sus manos, haciendo un círculo con las manos. De nuevo habló el Cihuacóatl. Puede ser que alguna mujer lo haya puesto en su falda, se buscará, él lo verá. Poco después de ese mismo diálogo supuesto, el Cihuacóatl ya se ha dirigido a los españoles con cierta ironía. Que pongan atención, el teotl del capitán, sermonea Cortés, antes de explicarle que no tienen oro. Bueno, pues el texto continúa hasta esta época en la que ella además sobrevive a la conquista
y acompaña todavía a Cortés, luego su matrimonio, del cual va a tener un hijo, y van haciendo este paralelismo entre los hijos de los españoles con los hijos nacidos de indígenas, mujeres indígenas y españoles. El texto, insisto, pues no le perdemos nada, perdón por la expresión, no tiene desperdicio, y sobre todo que, pues digamos, termina también viendo mostrándonos la configuración del mundo que siguió a la digamos a la imposición del orden español, ¿no? También en ese periodo no exento o no sin actos de violencia, de conflictos, en donde la corona española no termina de acentuar sus mecanismos de control, y donde los conquistadores piensan que este territorio les pertenece. En este territorio ellos van a mandar, y digamos, pues la corona les demostrará que no, y justo pues el ejemplo será con los hijos. Quiero enfilarme al cierre de esta emisión, y dice: el nieto de Malitzin, mestizo descendiente de un conquistador, había perdido el enconado juicio frente a un hermano del virrey. Por lo menos así parece a primera vista, pero en realidad el asunto tenía más aristas. La corona, durante por lo menos las últimas 3 décadas, había intentado reducir el poder de los encomenderos y limitar el número de descendientes que tendrían derecho a heredar los privilegios ganados por el pequeño grupo afortunado de los primeros conquistadores. Como doña Beatriz tampoco había tenido hijos de su segundo esposo, en unos pocos años su parte de la encomienda regresaría a la corona sin otro trámite. Era obvio que don Pedro, en cambio, podría tener muchos descendientes, y el Consejo de Indias prefería no concederles más riqueza y poder que les tocaba heredar. Malitzin, una mujer indígena en la conquista de México, de Editorial Era, escrito por Camila Townsend. Y en nuestras próximas emisiones, pues me he impuesto ya la responsabilidad de platicarles de este texto: Manuel Ollé, Islas Desplatas, Imperios de Seda, las relaciones China y España, Las bellas extranjeras, de Mircea Cartarescu, Editorial Impedimenta, y Los primeros editores, de Alessandro Magno, de Editorial Malpaso. Muchas gracias por haberme acompañado en esta emisión, agradezco a quienes me acompañan en este retorno, y como siempre les digo, por respeto al público, este programa no tiene risas grabadas. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal.